doctora Alicia Ivette Tambe. Muchas gracias. Bueno, el tema que seleccioné para efectuar esta conferencia cuando lo propusieron surgió de una reflexión que hice sobre las investigaciones que junto con el equipo con el cual he venido realizando desde 1997 hasta la actualidad, las investigaciones desde el enfoque de la arqueología histórica en la provincia de La Pampa. Y también surgió de la necesidad de sintetizar los diversos senderos vericuetos y teóricos, metodológicos que fui transitando a lo largo del tiempo. En las diferentes líneas de investigación, el denominador común siempre ha sido el estudio de la cultura material que emerge de las relaciones interculturales que mantuvieron diferentes actores sociales coexistiendo en espacios de dominación colonial y en espacios fronterizos. Esta problemática de estudio de las relaciones interculturales constituye un eje central en la arqueología histórica de entender por varias razones. Tal como en otros países que del siglo XVI fueron impactados por el colonialismo europeo, los estudios de arqueología histórica que realizamos en nuestro país abordan las expresiones materiales de las sociedades humanas desarrolladas bajo los designios de la dominación colonial, la expansión del capitalismo europeo, mercantil, industrial, financiero, en todas sus fases, y el imperialismo, además de los procesos históricos, locales y regionales particulares de cada país. Estos procesos trajeron un alto impacto en la materialidad y en las prácticas sociales de diferentes grupos humanos. A partir de tales procesos se han construido las sociedades modernas, donde se mantuvieron y mantienen relaciones interculturales entre grupos humanos culturalmente diversos, como indígenas, europeos, criollos, afroamericanos, asiáticos, mestizos, así como también sus descendientes híbridos, ¿no? Los mestizos, teniendo en cuenta las implicancias de los contextos sociohistóricos para comprender y explicar los cambios y continuidades del registro arqueológico. Resulta ineludible analizar las dinámicas de transferencia y modificación de los bienes materiales y sus correspondientes prácticas sociales. Para responder a estos interrogantes, voy a considerar las diferentes perspectivas teóricas que se fueron sucediendo desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, respondiendo a cambios de paradigma en el conocimiento científico. Desde la publicación del libro de Thomas Kuhn, que todos seguramente habrán consultado alguna vez, la estructura de las revoluciones científicas publicada en 1962, el concepto de paradigma se ha debatido mucho en las ciencias sociales, consensuando que los cambios en la construcción de los conocimientos no solo se explica por el avance de los nuevos datos que se van integrando en el interior de las disciplinas, sino y especialmente por el contexto sociohistórico en el que se insertan los investigadores. Y este es uno de los aspectos que voy a acentuar. A modo de síntesis, y siguiendo el planteo de Günter Diest, en su artículo del 2017, La interculturalidad con la aproximación antropológica, el abordaje de las relaciones interculturales se puede agrupar en tres paradigmas científicos subyacentes. El paradigma científico de las desigualdades constituye un análisis vertical, donde hay sociedades que entran en relación o contacto de hegemonía versus subordinación, tal como implican los viejos conceptos de aculturación y asimilación, que han sido muy cuestionados desde un enfoque crítico que denuncian las consecuencias generadas por el colonialismo. El paradigma de las diferencias, posterior a este, o de análisis horizontal, es decir, ya las culturas no se ven como subordinadas, que incluye los estudios de identidad étnica y de los procesos de etnogénesis. Para comprender más estrechamente este paradigma, por supuesto tenemos que rescatar el concepto de Frederick Barthes de 1976 en su libro Los grupos étnicos y sus fronteras. Barthes enfatiza que las diferencias culturales no son una base inmutable de la construcción de la identidad, sino que surgen de la interacción y la diferenciación que un grupo hace respecto de otro. Derivado de este enfoque de la identidad étnica, se han generalizado los estudios de las relaciones interétnicas en las ciencias sociales, en muchas disciplinas afines a la arqueología, como la historia, la antropología
histórica, enfatizando las relaciones interétnicas e intraétnicas que se producen en las fronteras, la construcción y defensa de la territorialidad y también todas estas nuevas líneas de búsqueda de la identidad a nivel de género, ¿no? de género femenino y masculino. Y el tercer paradigma, que es el, creo que nos inunda, nos atraviesa en la actualidad, que es el de la diversidad. También es un análisis horizontal, no hay subordinación de culturas, no las vemos desde ese punto de vista, pero donde los grupos no se consideran subordinados. Es un análisis de las interacciones relacionales que no separan o diferencian. Los actores heterogéneos se articulan compartiendo espacios a su vez conflictivos, dialógicos y de negociación. Este paradigma es propio del enfoque del interculturalismo y requiere de un cambio de roles del investigador, en este caso, por supuesto, el arqueólogo. Bueno, esto lo voy a aplicar entonces al caso que me ha ocupado tantos años de investigación, que es el caso de los cacicazgos ranqueles, para ejemplificar estos tres paradigmas por los que fui atravesando. Voy a utilizar como, por supuesto, el tema de los cacicazgos ranqueles, solamente el territorio que ocuparon en el norte de La Pampa, no en el sur de Santa Fe ni en San Luis. Desde 1997, en que se iniciaron las investigaciones hasta la actualidad, y de acuerdo con algunos cambios de paradigma histórico, fui modificando el enfoque de la cultura material ranquelina a través de diferentes líneas de investigación que de alguna manera u otra responden a esos tres paradigmas. El primer paradigma es el paradigma de la desigualdad. Surge, por supuesto, entre la década del 50, del 40 y del 60 en los estudios antropológicos y arqueológicos del cambio cultural, con premisas columnares conceptuales como el concepto de aculturación, asimilación y transculturación. Ahí pueden recordar, no sé si vale la pena que nos recuerde a estos conceptos, pero recordar que fueron columnares en la construcción de la teoría antropológica clásica, ¿no? En este modelo de la antropología clásica, el cambio cultural era observado como un proceso de incorporación gradual y pasiva de los pueblos nativos dentro del mundo material de la cultura hegemónica occidental especialmente. Este proceso involucraba la pérdida irremediable del modo de vida tradicional y la adopción de artefactos importados por la fuerza o bien por el intercambio. Con este encuadre teórico, los estudios arqueológicos se centraron en la confección de largas listas de artefactos que fueron usadas para cuantificar la variación entre los materiales nativos que perduraban y los nuevos artefactos europeos incorporados. Y a través de estas cuantificaciones se intentaba demostrar el proceso de incorporación de los bienes europeos en los contextos de pueblos nativos, como una demostración de la pérdida inexorable de la cultura tradicional. Bueno, y yendo al caso de estudio, puedo decir que yo estuve realmente incluida dentro de este modelo, cuando en ese momento también en otras bibliografías que podíamos consultar de Estados Unidos, por ejemplo, para estudiar el impacto en la cultura material de los Pauni o de los Cheyenne o de los Apalaches, se hacían estas largas listas en nuestros colegas norteamericanos. Y bueno, un poco lo que hice yo en los primeros abordajes que hice del estudio de la cultura material ranquelina. Precisamente el primer análisis de la cultura material ranquelina que realicé en 1998 se inserta dentro de este paradigma, ¿no? Si bien a partir de los 60 se planteaban profundas críticas al modelo antropológico tradicional, que surgieron, ¿de dónde surgió eso? De un contexto sociohistórico, claro, que era el de los movimientos de liberación nacional africanos e indígenas en América también, entre otros que denunciaban los efectos nefastos y destructivos de la colonización europea en África y en América y demostraban que no se habían perdido irremediablemente estas culturas, sino que seguían siendo y reclamaban su identidad. En los trabajos de arqueología histórica, desde la perspectiva metodológica, aún se seguían aplicando estas listas, ya que había un desfasaje entre lo que se percibía como realidad y cuestionamientos teóricos con la metodología de cómo abordar los cambios a través de la cultura material. Cómo destacarla, que es la que realicé, separando los artefactos nativos de los artefactos importados o autóctonos. Y fíjense ustedes los resultados, el 20% solamente de los artefactos eran conservadores de la tradición indígena y el 80% de artefactos occidentales o incorporados nuevos.
cual uno podría decir, bueno, esta cuantitativa, esto demostraría que se ha perdido la cultura tradicional, se ha perdido la identidad rangelina, ¿no? Esa es un poco la combinación. Pero gracias a esas críticas, a esa lectura crítica, entonces la interpretación de esta tabla tomó un giro y no resultó, o sea, que irremediablemente la cultura rangelina se había acabado, ¿no? Bueno, este proceso de cambio de paradigma a nivel arqueológico que iba cuestionando este modelo tradicional empezó a ser debatido por muchos investigadores, y yo empecé con lecturas, por ejemplo, de Lightfoot en 1998, cuando analizó los cambios y persistencia de materiales indígenas que encontraban en el Forte Ross, y así otros trabajos, como los de Cusick, también en 1998. Estas son fechas que indudablemente están mostrando también un poco el momento en que estoy haciendo estos trabajos, que hizo una combinación de trabajos sobre el cambio cultural, el contacto cultural, en un libro llamado Estudio del Contacto Cultural, Interacción, Cambio Cultural y Arqueología. Si bien estos trabajos se cuestionaban estos viejos conceptos de contacto cultural clásico, aún no se había desarrollado, como les dije, una metodología adecuada para eso. En base, bueno, acá estoy ilustrando algunos materiales de metal que coexisten con materiales de vidrio y materiales tradicionales con materiales occidentales. En base a las críticas a este paradigma de la desigualdad y con el apoyo de una maravillosa documentación escrita que existe para el estudio de los cacicazgos ranqueles, y esa ida y vuelta entre la mirada del arqueólogo y la documentación, más toda una documentación cartográfica también muy abundante, reconocí entonces aspectos que tenía que considerar en la interpretación de los datos cuantitativos de esa tabla, ¿no? En primer lugar, el modelo de la asimilación es, sabemos, unidireccional y etnocéntrico, en el cual no se tuvo en cuenta los cambios multidimensionales que se generan en los ambientes multiétnicos, donde realmente vivieron los ranqueles, un proceso de conflicto interétnico. En las zonas fronterizas, la adopción de materiales y nuevas tecnologías se dio lugar a procesos complejos en la toma de decisiones económicas, políticas y ideológicas para estos nativos. Por esta razón, los ranqueles también fueron participantes activos en la forma de adopción de los artefactos importados, no eran meros subordinados pasivos. En tal sentido, resultó aplicar y útil el concepto que también estaba empezando a aparecer en ese momento, que era el proceso de criolización o criollización, acuñado por Ferguson en 1992. Este concepto de la criolización implica la interacción, el intercambio y la creatividad de rasgos culturales que se producen en zonas de fricción interétnica, cuyas manifestaciones culturales, si bien se diferencian en parte de las sociedades indígenas tradicionales, también ofrecen aspectos diferentes de la sociedad cuyo predominio se impone. En segundo lugar, a través de las diferentes formas de obtención y circulación de los productos industriales europeos y nacionales, la incorporación de bienes importados en el mundo ranquel fue intensa desde el siglo XVIII, ¿no? Ya estaban nacionales buscando constituirse a través de un territorio y empiezan indudablemente a avanzar sobre las tierras indígenas. No obstante, la existencia de un aumento en el número de artefactos importados, como marcaba el 80% de la muestra arqueológica del sitio donde estoy trabajando, no necesariamente indica que se hayan modificado profundamente otros aspectos de la cultura nativa. Es decir, había aspectos de la cultura material que indudablemente el 80% estaban mostrando un cambio en el registro arqueológico de un sitio, ¿no? Por ejemplo, los procesos de cambio podrían no haber impactado en el sistema de creencias, en la lengua, en la forma de vida doméstica, en la organización sociopolítica o el patrón de asentamiento, donde allí los cambios pudieron haber sido de muchísima menor magnitud que aquellos producidos en el orden de la materialidad. Y ahí esto constituye algo que tenemos que tener en cuenta los arqueólogos. Precisamente es en esas otras manifestaciones culturales donde existe una mayor perduración de los comportamientos tradicionales e identitarios del grupo, que sostienen la identidad. Hay una frase famosa que dice, se cambia para no cambiar. Bueno, de esta manera, entonces, se deberá tener en cuenta
que en algunas situaciones el porcentaje elevado de los artefactos importados o recreativos puede estar sobreestimando la intensidad de los cambios producidos en otros órdenes de la cultura. La visibilidad geológica del uso de la piedra para confeccionar artefactos en el mundo arranquel hasta fines del siglo XIX, bolas de boleadora, artefactos de molienda, artefactos para afilar, cuchillos de metal, etc. Aunque solo representa el 12% de ese porcentaje de las materias primas utilizadas, por ejemplo, frente al 55% de artefactos de metal, impacta por su perduración hasta momentos tardíos y por su asociación con armas de fuego norteamericanos y bebidas alcohólicas. Hay una cita de Brown de 1984 que me resultó muy interesante para traer esa colación. En muchos de los casos, su respuesta al contacto no fue una pasiva aplicación, sino más bien una creativa absorción y reinterpretación de la cultura material, instituciones e ideas que llevaron a una vigorización de la propia identidad cultural. O sea que la cultura material, aún cambiando, puede seguir manteniendo mucho más aún vigorizada la identidad cultural. Bueno, tratando de superar las interpretaciones erróneas a las que pueden conducir las tablas cuantitativas en los estudios arqueológicos del cambio en la materialidad producida en espacios fronterizos y de las relaciones interculturales, se comenzaron a observar en la literatura arqueológica, la arqueología histórica, varias situaciones posibles generadas por las relaciones interculturales o por contacto cultural, como se llamaba en ese entonces. Ahora sabemos que ese concepto de contacto cultural es cuestionado y más propiamente es útil el concepto de colonialismo, ¿no? Porque, bueno, ya no viene el caso ahora ponerme en esa definición. Pero sí, las situaciones posibles de relaciones interculturales materializadas dieron lugar a procesos de adición, es decir, de rasgos nuevos que se suman a los anteriores. Por ejemplo, en el registro arqueológico ranquelino aparece el consumo de bebidas alcohólicas en botellas de vidrio traídas de Holanda, que se suman al consumo de la chicha preparada en ñoques de cuero. De la biología apunta a que todavía se seguía preparando en los ñoques de cuero una gran cantidad de bebidas como la chicha tradicionales para celebrar el Minuyá y otras fiestas. También el proceso de sustracción, es decir, que se abandonan algunos rasgos tradicionales, como es el caso de la cerámica, que prácticamente desaparece en el siglo XIX entre los ranqueles. O también el concepto de sustitución, donde los artefactos nuevos reemplazan a los rasgos tradicionales con funciones equivalentes. Por ejemplo, las ollas de cerámica ya no se usan con la cerámica y se empiezan a pedir constantemente en las listas que los indígenas van a pedir a la frontera, las ollas de hierro, cubiertos también aparecen en el registro arqueológico. Otro proceso son los de innovación. Se continúa con rasgos tradicionales pero con formas o materiales nuevas. Por ejemplo, empiezan a usar pañuelos de seda en lugar de las vinchas de lana. Piden largas listas pedidas a la frontera los pañuelos que van a usar hombres y mujeres también. O procesos de invención, como por ejemplo rasgos novedosos, como por ejemplo utilizar los dedales que consiguen en la frontera para usarlos agregándolos como campanitas en el trarilonco, que son estos pectorales que usan las mujeres, que les interesaba mucho, según dicen, por el tintineo que hacían cuando iban a caballo. El tintineo que hacían los dedales les atraía profundamente, o sea, cambiaron las figuritas que tenían en metales por estos dedales. Bueno, hasta aquí entonces los avances y críticas que ha hecho de los primeros inicios de las relaciones interculturales de los mexicanos. Pero, bueno, aparece ya un nuevo paradigma que están también imperando en las ciencias sociales, los cuales empezamos a tener en cuenta, como el de que se empieza a gestar entre los 70 y los 80 y se generaliza en los estudios de las ciencias sociales. Tuvieron amplio impacto, conceptos que ampliaron la escala de observación de las relaciones interculturales, de partir de un análisis muy local a interpretar toda esta incorporación de materiales industriales lejanos, como que están viniendo, por ejemplo, de Europa, en
en interpretar esta circulación de la materialidad a grandes escalas. Y para eso, bueno, están los conceptos de centro y periferia, propuestos por Wallerstein en los 80, en 1979, en su teoría del sistema mundo, y también el famoso caso de los estudios de los vínculos entre las sociedades europeas y los pueblos sin historias de Eric Wolf en 1982, que también atravesaron muchas discusiones en las ciencias sociales. Al mismo tiempo, en las ciencias sociales se generaliza el uso del concepto de globalización. Estamos atravesados en ese momento por estos cuestionamientos de la globalización, que trae un importante cambio de paradigma. En un mundo en el que la globalización amenaza con uniformar a los seres humanos y sus culturas, se hace necesario reflexionar acerca de la identidad y de las diferencias culturales. Y esta perspectiva a gran escala permitió considerar el impacto de la expansión industrial europea en el cardenal Carpiano, lo que yo les había dicho del hallazgo de botellas de ginebra holandesas que hacían dinero de un monte en manos de los indígenas, ¿no? Es impactante considerar esa circulación de la materialidad. Un hábitat de los ranqueles y reconocer el lugar de procedencia de estos productos manufacturados. A fines de los 80, de la primera década del 21, la cuestión de la identidad cultural fue una cuestión central de la arqueología histórica y se vincula con los enfoques postprocesuales de Ian Hover, por ejemplo, que enfatiza el papel de la agencia humana del individuo y la sociedad. Todos estos son cuestionamientos de la teoría arqueológica y antropológica en general que nos atravesaron en la construcción de la historia que decía Ian Hover, así como también de la aplicación de la teoría de la práctica. Estamos saliendo del procesualismo, ¿verdad?, que impactó en el análisis de las diferencias culturales que producía el colonialismo. En escala local y regional se inserta el estudio de los cacicazgos ranqueles, ¿no? Las relaciones interculturales se focalizan en la frontera, un espacio analizado y muy bien definido por historiadores como Bocara, que lo considera un espacio de fricción interétnica, dinámico, abierto, donde tienen lugar diversas complejas interacciones interétnicas que se modifican en el transcurso del tiempo. Y es bajo este paradigma que se buscó reconocer la expresión material de categorías sociales como la identidad cultural o la etnicidad que se produce en los espacios de fricción interétnica. En esa búsqueda se partió de considerar que la identidad cultural o etnicidad no es inmutable, o sea, debía estar cambiando esa identidad de los cacicazgos ranqueles. Y por lo tanto, buscar precisamente lo que era propio de los ranqueles. La identidad ranquelina, ¿cómo la podía determinar? Cuando en estos espacios también estaban los liches, estaban los pehuenches, y atravesaban también otros grupos que habían estado o iban a estar, y entonces ver en esa multiplicidad de expresiones étnicas adquiridas, propiamente autodefinidas para cada uno de estos grupos, ver cuál era lo propiamente ranquel, cuando sabemos que estaban todos unidos en una base común que no hay ningún idioma. Entonces, bueno, esa búsqueda de ver qué era lo propio de los ranqueles y su identidad, en el caso ranquelino fue considerar que las relaciones interculturales iban a propiciar cambios en la materialidad y redefiniciones en aspectos identitarios. Bueno, este segundo paradigma de la diferencia llevó a tratar de decir, bueno, en el espacio que estoy estudiando hay sitios que son ranqueles y hay algunos sitios que no son ranqueles, como por ejemplo son militares que están avanzando sobre el territorio ranquelino. Entonces uno de la búsqueda de ver qué era lo propio de los sitios ranqueles me llevó a hacer una contrastación entre los sitios de una tolería, que sería el sitio de Mesodoro, con un fortín, que es el fortín La Perra. En ese caso ahí pueden ver ustedes los lugares donde se encuentran los dos sitios, muy cercanos, los dos en el mismo ambiente, en el Cardenal, pero diferenciados en sus patrones de asentamiento. Por ejemplo, este se encuentra en Trancón, el sitio de la tolería, allí estamos un fogón en el cual se produjo una acumulación de residuos y arrojaban todos los desechos de la comida en este fogón y iban generando una estratigrafía de uso,
vuelta a emoción, vuelta a tirar, nuevamente a tapar, vuelta a encender, y toda una serie de eventos del uso del fuego que fueron completamente distintos al patrón que observamos en el caso de Fortín la Perra, que desde el punto de vista de la ubicación, la ubicación del lugar, difiere ampliamente. Es un cerro alto para, por supuesto, tener una mejor visibilidad de todo lo que sucedía de la guarnición militar, y dos patrones de distribución de los materiales que estaban distribuidos, acumulados en los vidrios dentro de un lugar, mientras que los otros restos de comida estaban colocados en un basural. Es decir, un comportamiento completamente distinto. Es decir, este es un ejemplo de por dónde iban mis líneas de investigación para buscar cuáles eran los elementos identitarios propios de este grupo, ¿no? De los rancheros. Bueno, y otro aspecto, voy a hacer brevemente, también fue el que busqué a través de el estudio de la toponimia, ¿no? Para mí el estudio de la toponimia representaba claramente la marcación en el espacio de aquellos lugares que formaban parte de la percepción del mundo ranquel, y eso era identitario, porque claramente es distinta el movimiento que pueden tener, por ejemplo, otros grupos sobre ese espacio, y ahí ya estaban empezando a perfilarse las diferencias entre el territorio de los salineros, más al sur, primero Boroga y después de los huiliches, respecto de los ranqueles más al norte. Entonces, ¿dónde buscar la toponimia en esta comprensión de la identidad? Bueno, para eso dediqué varios años de investigación desde el enfoque de la geografía del paisaje y de la implementación del sistema de información geográfica, para metodológicamente poder acercarme a esa investigación, así como también el patrón de asentamiento, buscando las referencias sobre las torrerías y sus relaciones con el paisaje. Como base para la ubicación geográfica de los topónimos y luego el georreferenciamiento, utilicé el relevamiento que efectuaron los primeros agrimensores del territorio nacional de La Pampa entre 1831 y 1885, de famosos libros azules, y otros trabajos de investigadores también que hicieron, viajeros, etc. El procedimiento metodológico permitió entonces hacer una elaboración de una base de datos toponímica, controlar las grafías y los significados, trabajar con una lingüista para buscar los significados de estos topónimos, hice un georreferenciamiento y confección de una cobertura de toponimia, y comparé la información toponímica con las características ambientales actuales de algunos parajes. Esta cuantificación permitió que se pudiera hacer una interpretación de la distribución de estos topónimos en el espacio ranquelino. Bueno, el espacio ranquelino desde el punto de vista ambiental se divide en tres grandes áreas fitogeográficas, que son el área de la estepa herbácea, muy similar a la de la provincia de Buenos Aires, Pampa húmeda, el del Cardenal original pampeano, el monte de Cardén, y la estepa arbustiva ya más vinculada con la meseta basáltica, que se conecta con también la zona de la meseta basáltica y la Payunía mendocina. Bueno, en este espacio, entonces, todos los topónimos, ustedes pueden ver ahí están distribuidos todos los topónimos, los clasifiqué de acuerdo a sus características hídricas, sedimentarias, geomorfológicas, faunísticas, vegetales, puntos cardinales, los personajes, también los caciques, etc. Bueno, y fíjense ustedes que claramente el 83% de los topónimos son hídricos, porque es un ambiente que requiere indudablemente del agua, porque no hay prácticamente arroyo en el río, salvo el río Salado que atraviesa hacia el este. Bueno, estas investigaciones sobre el tema de los topónimos me permitieron a mí claramente analizar en el análisis distribucional y los significados cómo percibían el ambiente los ranqueles, es decir, el mapa cognitivo que es propio e identitario de un grupo, en el cual se habían orientado especialmente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la información toponímica, si bien está sesgada por diferentes factores de perduración y de cambio, es un recorte nada más, no se pretende que sea toda la cosmovisión del ambiente percibido, mapa cognitivo de los ranqueles
pero aunque sea parcializada, el análisis proporciona indicadores generales de las diferentes interacciones que establecen los ranqueles con su ambiente, tanto geográfico como percibido. Bueno, el segundo, dentro de este paradigma también de la diferencia, buscando la identidad, otro fue el estudio de las rastrilladas, famosos casos de la circulación y movilidad que tienen los ranqueles, también vinculado con los topónimos. Bueno, las rastrilladas fueron también georreferenciadas a partir de toda la información que proporcionan los agrimensores, que creo que no se las había mostrado acá, por ejemplo. Fíjense, tienen los agrimensores un detalle maravilloso de todo lo que cada lotes de 10 kilómetros, de 10 metros cuadrados, que van mostrando la marcación de las rastrilladas, muestran los médanos, los parches de monte y también las tolderías, los lugares, o sea, esa es una documentación fantástica para poder realizar el georreferenciamiento. Bueno, estas rastrilladas entonces proporcionan una idea clara de la movilidad, la red de caminos, una representación espacial de las relaciones establecidas entre los indígenas intraétnicas y interétnicas, tanto económicas como sociales y políticas. A su turno, cada una de estas dimensiones culturales, la localización, la direccionalidad que tienen las rastrilladas y la distancia entre rastrilladas y asentamientos, da cuenta de las actividades de subsistencia, las actividades domésticas, macroeconómicas, circulación de ganado, escala, etcétera, la organización política, las jerarquías sociales o bien aspectos ideológicos, donde vive el cacique, donde hay agua, donde hay vacas, donde hay reyes, donde hay mala suerte o hay dicho, donde hay muerte, etc. Durante los casi 100 años de ocupación raquelina en este territorio, de 1770 a 1879, cuando llegó la conquista del desierto, las actividades realizadas en el territorio habían afianzado el ordenamiento espacial del paisaje, reconocido y compartido por el grupo. A partir de la espacialidad connotada socialmente, porque son designientes y los topónimos designan por elección lugares y los nominan con su lengua, a partir de esta espacialidad construida y los comportamientos realizados a lo largo del tiempo en este territorio se fueron construyendo los referentes territoriales de la identidad y la memoria histórica ranquelina. O sea, nada de pérdida de identidad ni el 80% que ya era occidental. En consecuencia, las rastrilladas representan una manifestación cultural que puede ser reconstruida sobre la base de diferentes fuentes documentales y arqueológicas. Y ya acá había una metodología que había sido totalmente nueva, estaban implementando la arqueología del paisaje que servía a este paradigma. Bueno, además de estos topónimos, voy a hacerlo rápido para no hacer cansancio de exposición, además de los topónimos y las rastrilladas, para reconstruir el patrón de asentamiento, realicé el análisis distribucional de acuerdo con también la del paisaje y la metodología de GIS, reuniendo la información que demandó el análisis muy exhaustivo de fuentes escritas y de la cartografía antigua, con largas tabulaciones de datos y muchas categorías, para determinar las tolderías, lugares donde se realizaron parlamentos, enfrentamientos armados, actividades específicas de la vida indígena. Algunas referencias también indican el nombre del cacique o caciquillo que se habitaba, y esta información documental y cartográfica permitió clasificar los diferentes tipos de asentamientos: asentamientos residenciales o tolderías, asentamientos de actividades culturales específicas, como por ejemplo reuniones para el rey, etc., asentamientos para el aprovisionamiento de recursos naturales, como la sal, el agua, etc., asentamientos de ocupación breve y de tránsito durante las travesías, asentamientos potenciales y asentamientos militares. Bueno, una vez confeccionada la base de datos, entonces hice todo un estudio profundo de toda la distribución de las tolderías y aquellas que eran más intensamente informadas respecto de determinados datos que estaban ingresando en la tabla eran precisamente de estos diseños, ¿no? Diseños en los cuales había mucha información, por supuesto, pero que estaban vinculados con momentos sociohistóricos importantes, críticos en la identidad ranquelina, como por ejemplo de los primeros funcionarios que empiezan a tomar esa
1771 a 1780, entonces fíjense que ahí están los puntos verdes pequeños, están indicando las tolderías. Cada una de ellas tiene el nombre de los caciques que residían. Y en cada una de esas tolderías marcamos un área buffer de 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque habíamos hecho el estudio del índice del vecino más próximo. Y el promedio del índice del vecino más próximo daba 10 kilómetros, desde una toldería a la otra. Y la superposición de esos 10 kilómetros indicaba el rango de la toldería donde vivía el cacique principal y donde estaban los otros caciquillos que ocupaban esos lugares. Bueno, el diseño 1801-1810 coincide con el viaje de la Cruz y toda la información que proporciona. Lo mismo para el diseño 1831-1840, cuando empieza a ingresar las partidas militares que manda Rosas, y en 1871-1880 los itinerarios de ya el ejército de Roca y el avance de la conquista del desierto. Y finalmente, el más importante de información de asentamiento y de toldería es el del diseño 1890, en donde están los agrimensores, que fueron 2 años después de la conquista del desierto y encontraron como en un estado, digamos, sin cambio, porque fueron 2 años nada más, la toldería abandonada y un registro que levantaron en esos mapas que les mostré. Bueno, teniendo en cuenta esta información más abundante, es que hicimos un cálculo de la densidad para ver dónde se habían dado mayormente la ocupación de los ranqueles. Fíjense que a lo largo de estos diseños, de toda esta información de casi 100 y pico de años, 120 casi, la mayor densidad de la ocupación siempre estuvo en el Caldenado. Es decir, que ese fue el hábitat por excelencia de los cacicabos ranqueles en el norte de la Pampa. Bueno, esto va dando cuenta entonces de una identidad propia de varios, incluso elementos de la lengua que estaban designando estos lugares y no tenían otro lugar. Todo eso en pos de ese paradigma de buscar aquello que le daba identidad propia y diferenciada de otros grupos. Bueno, entonces, este patrón de asentamiento que tanto me costó poder llegar a reconstruir a lo largo del tiempo, me permitió entonces hacer un análisis institucional y considerar el referente identitario de los cacicacos ranqueles más significativo y sustancial, que configuró el proceso de etnogénesis y fortaleció las estrategias de resistencia cultural durante el conflicto interétnico y las incursiones militares. Por eso hablamos de los ranqueles como una sociedad indígena soberana, porque hasta el momento de la conquista y a posteriores siguieron resistiendo en su territorio, y además de eso constituye hoy día el referente principal en los reclamos de los grupos indígenas de los descendientes ranqueles actuales. Bueno, entonces pasamos ahora a considerar otro aspecto que atravesó mi investigación, buscando también las diferencias dentro de este paradigma de la identidad. En este caso, la identidad intraétnica del género, ¿no? Con esta especie de novedad que se dio dentro de las ciencias sociales, desde la década del 70, más que nada en la arqueología, a partir de la década de los comienzos del siglo XX, que empezó a hablarse de la investigación en género. Bueno, precisamente me dediqué a hacer búsquedas de datos de la cultura material para ver el género en, por ejemplo, el caso de las cuentas. Ya me han aparecido en los registros arqueológicos materiales que se vinculan con el comportamiento femenino, como por ejemplo el uso de perfumes, ¿no? Aparecen fragmentos de vidrio que dicen París, ¿no? De botellas que tenían que ver, recipientes de vidrio que pueden tener que ver con perfumes, y fragmentos de otros elementos que no son tradicionales, usados por las mujeres, más todas las cuentas de vidrio que hay, cuentas de vidrio que son realmente europeas, frente a estas figuritas de plata que fueron parte de las vestimentas que usaban las mujeres. Bueno, entre 1830 y 1840 hay muchas referencias documentales sobre la búsqueda que hacían en los intercambios comerciales en la frontera de pedir sartas de cuentas de vidrio para poder utilizarlas en los tocados, poder utilizarlas
en estas cintas que eran enrolladas en las trenzas y también en fajas que eran bordadas, ¿no? Esto es en la época en que está Painé y su cuadrilla en el norte de La Pampa. Y en este caso ya se empieza a entrever la importancia que adquieren las mujeres en la actividad económica, especialmente porque en ese momento ya se empiezan a cercenar las fronteras y hay menor cantidad de ganado que está llegando a la posibilidad de acceder a los ranqueles, a poder hacer sus grandes travesías y comercialización de ganado a distancia, porque ya avanza la frontera. Entonces, ante la reducción del acceso al ganado, están empezando a hacer prácticas agrícolas. Empiezan a pedir en la frontera que se les dé arado, semillas, etc. Bueno, en este sentido, la actividad de la mujer va a ser bastante crucial porque aparece en la documentación que se dedican a ayudar a plantar vegetales, hacer las quintas en los alrededores de la provincia. Bueno, y finalmente se destaca el papel y el rol de las mujeres como una contracrítica también a esa visión tradicional de que las mujeres siempre estaban subordinadas al designio de los hombres, que eran los jefes, los caciques, y que las mujeres estaban más bien esclavizadas, ¿no? En 1870 aumentó el rol de las mujeres como intermediarias y diplomáticas. Aparece claramente las mujeres que son llevadas a la frontera y hacen indudablemente relaciones diplomáticas de comercialización también y negociaciones. Y disminuye el uso de las cuentas de vidrio y empieza a adquirir mayor relevancia y prestigio social el uso de la plata. Bueno, en relación con estas diferencias también me pregunté o empezaron a aparecer metodologías que no solamente empezaron a ver la presencia de materiales europeos en el seno de las culturas indígenas, sino ver de qué manera estructuralmente o al interior de la estructura de la sociedad de este país indígena se iban produciendo esas incorporaciones, cuáles eran los mecanismos que a nivel de las relaciones intraculturales se generan para que eso quede fijo y se transmuta en un comportamiento cultural. Entonces, hay varios modelos, varias discusiones, aparece el concepto de cultura material híbrida, ¿no? Que es interesante para analizar en este caso, como es los trabajos de Ligan, de 2013, de Bierman, de Schilliman, de Cipolla y de Beck, que es el que voy a mostrar, que presentó un modelo del ensamblaje. Así, ¿qué es lo que ocurre en el interior de las sociedades para que se produzca la incorporación de un objeto, ¿no? Este modelo analiza la incorporación de las formas nuevas, como en el caso de los objetos de adorno no tradicionales, en dos lugares diferentes de las estructuras sociales. Y utilicé como ejemplo ahora, para este modelo, también la perspectiva desde el género. Bueno, como ven ahí tiene dos procesos, las prácticas de producción y las prácticas de consumo. De esta manera no solo se analiza el objeto que se introduce, sino también cómo se amalgama en la estructura social, con otros aspectos de la estructura material, y pasan a ser prácticas sociales. El funcionamiento de este modelo se ejemplifica con el caso de los pañuelos del que les hablé, ya que muestran cómo la transposición del objeto al ensamblaje y cómo su significado y uso es percibido o atravesado por el género de maneras diversas. Los pañuelos son usados tanto por hombres como por mujeres, como vinchas, que ya no son tejidas. Esto nos habla de un objeto común a ambos, hombres y mujeres, y como tal resulta el elemento identitario del grupo. Los hombres también pueden usarlo al lado del cuello, y hay litografías y fotos que lo muestran, y en este caso es una innovación. Son pañuelos como los criollos, de los indígenas es una innovación, o pueden reemplazarlo por sombreros, también, un objeto altamente deseado y marcador de jerarquía entre los ranqueles. Por su parte, las mujeres, además de vinchas, pueden usarlo para cubrir la cabeza. Por ejemplo, si ustedes ven en la foto esta de Pincel con su familia, ahí están sus mujeres con pañuelos en la cabeza como las criollas. Bueno, el caso de los pañuelos nos permite
permite observar la complejidad del proceso de ensamblaje y de prácticas sociales individuales y colectivas, atravesadas por el género, en el uso del mismo objeto, que al mismo tiempo, el objeto es un reemplazo, una sustitución o una invención. Si esta es una mirada superadora de aquella distinción entre distintos procesos que han visto por separado, de adición, sustitución. Esto ya es más complejo porque nos muestra que el mismo objeto puede pasar por todos esos procesos. Bueno, entonces, en definitiva ya estoy entrando en el tercer paradigma, ¿no? El tercer paradigma, ya con esto estoy terminando, que es el paradigma de las diversidades, el de las interacciones relacionales, en el que estamos, estoy ahora incluida y atravesando, tratando de un poco analizar eso. Bueno, este paradigma de las diversidades surge cuando se redefinen las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, es decir, cuando empiezan a aflorar estos procesos de reunificación a nivel casi diría planetario, ¿no? Especialmente americano, Norteamérica, Sudamérica. Estos procesos de reunificación traen indudablemente una conmoción en el paradigma de la identidad. Se plantea como una crítica al monoculturalismo asimilacionista del modelo político tradicional, por supuesto, y también al multiculturalismo esencializador, esas identidades que aún cambiantes podrían seguir siendo diferenciadas, ¿no? El paradigma de la diferenciación. Este paradigma de las diversidades, del culturalismo, es de carácter plural, híbrido, de identidades diversas en espacios intersticiales y compartidos. En el análisis intercultural se buscan las características de interacción relacional, transversal e intersectorial. Un ejemplo de esto es la educación intercultural bilingüe, ¿no? Que busca con esos proyectos, con esos programas, precisamente establecer esa integración interrelacional. La perspectiva del interculturalismo en la arqueología, más clara, es la de la arqueología indígena, que es lo que ahí indiqué como derivado. Las nociones de las que se apoya la arqueología indígena es de las nociones de ciencia participativa y colaborativa, que acá, las acciones de ciencia abierta, participativa y colaborativa que enmarcan estos propósitos, que constituye una manera particular de hacer ciencia y construir los conocimientos científicos, implementando proyectos de investigación que integran a los investigadores, en este caso los arqueólogos, con los diversos agentes sociales involucrados, trabajando en conjunto, de manera voluntaria y mancomunada, desde la formulación misma del proyecto de investigación. Desde la perspectiva del interculturalismo y las premisas de la arqueología indígena, en la actualidad estoy desarrollando investigaciones para la participación colaborativa de las comunidades ranqueñas. Un cambio de paradigma muy profundo en mi trayectoria, porque yo me dejo en la investigación en arqueología en la década 70, así que claramente esta constituyó indudablemente una gran formación a nivel del rol que ocupa el investigador. Aplicar este enfoque no solo implica haber realizado un marcado cambio de paradigma en el estudio de las relaciones interculturales, también ha requerido una redefinición del lugar que ocupa el quehacer científico del arqueólogo. Las discusiones centrales de las arqueologías indígenas incluyen cuestiones relacionadas con las posibilidades o no de realizar las intervenciones arqueológicas. Ya ahí hay indudablemente una búsqueda lógica y de aceptación plena. Las formas en que el etnocentrismo y la dominación colonial han afectado las interpretaciones académicas sobre la historia de los pueblos originarios. También esto, ¿no? Volver a saber estos cuestionamientos críticos a las constituciones anteriores. Las cuestiones éticas sobre los enterramientos ancestrales, que, bueno, también nos han costado ir adecuando. Y la restitución de los restos humanos a las comunidades para su reentierro ceremonial. El trabajo participativo y colaborativo con integrantes de comunidades indígenas implica reformular posturas teóricas preconcebidas, propias de nuestra manera de entender el mundo y aceptar la diversidad de pensamientos sobre el pasado, cosa que desde lo académico nos ha costado
menos a una generación de arqueólogos. Por ello, uno de los retos significativos para la arqueología colaborativa consiste en articular las diferencias y semejanzas entre quienes interactúan. Desde el enfoque de la arqueología indígena, las actividades que he realizado en la provincia de La Pampa estuvieron basadas, por supuesto, también en el aspecto jurídico, porque en La Pampa se hizo una clara ratificación de la ley nacional y hay un artículo, el artículo 3, que se refiere al patrimonio del pueblo originario, que dice que se reconoce a los pueblos originarios de La Pampa el derecho de acceder, consentir y participar en los procedimientos que se realicen respecto de los bienes que conforman su patrimonio arqueológico. En especial se reconoce el derecho de ser legítimos depositarios de los restos arqueológicos descubiertos ante el pertinente reclamo. Bueno, esta percepción indudablemente constituyó el resultado de un largo proceso de redignificación del pueblo arranqueño. Estos procesos de redignificación dieron lugar a la interacción entre arranqueños y arqueólogos, empezando por algunos colegas, como Tony, por ejemplo, que participó en varios de estos casos, ¿no? El primero de los entierros fue el del cacique de Paranetús en el año 2001. El segundo de los entierros fue el del cacique Gregorio Yancamil en el año 2006, muy fuertemente identitario, vinculado a una crítica a la historia oficial, porque en ese mismo lugar también estaban enterrados los soldados con los cuales se había enfrentado el cacique Gregorio Yancamil en el año 1882 post-conquista, defendiendo su territorio realmente de manera epopélica. En el año 2016 también con un reentierro de materiales que habían sido extraídos de un sitio arqueológico, fue el primero realmente, en el año 2016, y el cacique Indio Grupo en el año 2018. Bueno, en la actualidad la mayoría de los integrantes de las comunidades ranqueles consideran que la arqueología constituye una vía posible para reconectarse con su pasado, tanto directo como el de otros pueblos originarios que habitaron en los territorios. Los restos bioarqueológicos son una entidad integrada de cuerpos, personas, ancestros y yo agrego territorios, ¿no? A los conceptos que ya otro colega Tony había explicado. Bueno, no estoy sola en esta búsqueda de investigación coparticipativa con la comunidad ranquelina. Prácticamente hay otros colegas como los de la Laguna Memilfue, del cual ayer presentaron un trabajo, que también están involucrados, incluidos dentro de este paradigma de la búsqueda de la diversidad, ¿no? Que precisamente atraviesa el interculturalismo. Y como ejemplo, muestro dos trabajos que realicé en el año 2022 y en el año 2023. Uno en el sitio de una laguna, la laguna Charinauque, donde hicimos una proposición conjunta y tomamos decisiones consensuadas sobre el tipo de actividad a realizar. Allí había aparecido un cráneo humano y fuimos con los ranqueles de tres comunidades. Y previo a emprender la intervención arqueológica, los locos celebraron una ceremonia íntima de comunicación con los ancestros. Luego se efectuaron tareas arqueológicas habituales de recogimiento y recolección de materiales con la colaboración de los participantes indígenas. En la campaña de 2023, a partir del hallazgo de un cráneo en la playa, se propuso un trabajo de campo conjunto y antes de la intervención arqueológica se efectuó también una ceremonia de comunicación respecto a los ancestros. Uno de los aspectos que generó realmente un cambio importante en la interpretación de los materiales arqueológicos, trabajando con el lonco, fue el de Mercedes Soria, un lonco de la comunidad Ranicó, que habíamos nosotros preparado una exhibición de los materiales salidos de la laguna, de los cuales habían muchos artefactos memoriales. Y este artefacto de memoriales que ustedes pueden ver en esta imagen tenía un desgaste bastante singular. Y hablando con ella decía, mira este desgaste, realmente cómo se pueden haber puesto. Y ella fue, agarró la mano de molienda, se paró y hizo así. Entonces ahí dice, esta es la interculturalidad. Esto es lo que quiere decir el interculturalismo.
horizontalidad en la construcción del conocimiento. Bueno, siguiendo, puedo decir, en definitiva, que la experiencia de investigación intercultural permite transitar entre enfoques diferentes, conciliando los objetivos comunitarios con los académicos en un plano de igualdad. Hay que aceptarlo, eso no es fácil. Los restos bioarqueológicos constituyen una evidencia de la pertenencia ancestral del territorio usurpado y, en consecuencia, son utilizados en los reclamos de reconocimiento identitario. La reconstrucción del patrón de asentamiento del que se hablé antes ha servido para los ranqueles como clara representación de su ocupación territorial. Y muchos de los sitios que aparecen en esos patrones de asentamiento les han permitido a ellos hacer reclamos puntuales. O sea que ahí también hay una contribución de la producción arqueológica a esos reclamos y reconocimiento identitario. El papel tradicional de los arqueólogos ha cambiado, ¿no? Profundamente. El papel tradicional de los arqueólogos como guardianes del registro del pasado, de los dueños del pasado, ha cambiado. Los arqueólogos adoptamos cada vez más un papel de árbitros entre el Estado, que es el que permite realizar las investigaciones, la arqueología y las comunidades indígenas. La incorporación de los pueblos indígenas en la práctica arqueológica y su transformación desde ser objeto de estudio a participantes e interlocutores válidos ha cambiado la trayectoria teórica de la arqueología, por lo menos de la arqueología que estudia este tipo de cuestiones, y también de la antropología. La antropología también, porque de esto muestra un cambio de cada vez muy importante. Bueno, hasta aquí es lo que le quería, no sé qué va a continuar, si habrá otro cambio de paradigma, pero yo no estoy atravesada. Hasta acá he llegado.